Yo les conté en varias oportunidades que cada vez que me tocó hablar con el economista Valeriano Colque, tuve que sentarme a esperar un tiempo nada más y se ha ido cumpliendo todo, para bien o para mal, pero se ha ido cumpliendo todo. Entonces me parecía que a pocas horas de conocer el índice de inflación, a pocos días, estamos en este domingo, el viernes se conoció el índice, queríamos ver qué significa este 2,4, es bueno, es malo, por qué el gobierno no puede lograr esa proyección de perforar el 2%. Pero bueno, ¿qué pasó? Que llegamos a 2,4 o que solo caímos hasta 2,4. ¿Dónde nos ponemos con esto, Valeriano? Explícame vos. Subimos, bajamos, ¿qué está pasando? No, ¿Cómo estás? Gracias por que, estar aquí. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que marzo siempre fue problemático para medir el índice porque siempre empiezan las clases, sube el transporte, suben un montón de cosas que evidentemente siempre en marzo fue así, ¿no es cierto? Bueno, ahora no fue la excepción. Además, si bien es cierto, hubo una suba muy importante de la carne, eso impactó, lo mismo subió la nafta, impactó mucho en el nivel de precios generales. Entonces, evidentemente, tener la canasta escolar, tener los colegios que aumentaron la cuota, y todas esas cuestiones inciden, digamos, en el nivel general de precios y sobre todo en el IPC que se mide, que es un promedio, ¿no es cierto?, de todos los precios. Pero era de esperar, 2,4, 2,5, algunos hablaban de 3, ¿no es cierto? Pero era de esperar, producto de que, como te decía recién, marzo siempre fue impactante en el tema inflacionario, ¿no? ¿Qué pasa de aquí en más? Digamos, ¿qué pasa marzo? Bueno, vos decías, bueno, este es el índice de febrero. Bueno, ¿qué va a pasar en marzo? En marzo puede haber problemitas también con el tema de la inflación, habida cuenta, como te decía recién, sí, todos estos elementos. Marzo se produce todos estos elementos que impactan, ¿no es cierto? Además de febrero y en marzo también subió la carne, ¿no es cierto? Evidentemente, y eso evidentemente impacta mucho en el nivel general de precios. Pero bueno, pero está en esos niveles aceptables, porque evidentemente nos habíamos acostumbrado a que vaya bajando, pero antes teníamos 5 o 7 por mes y también nos habíamos acostumbrado. Pero esto es típico de esta época y además creo que el gobierno va a seguir insistiendo en bajar el gasto público a los fines de bajar la emisión, de bajar la inflación, ¿no? ¿Qué elementos están impidiendo que logren romper la barrera del 2%? Y en estos momentos son los precios estacionales, como te acabo de decir. En marzo siempre tenemos un movimiento de precio importante, por lo que te acabo de señalar, y eso evidentemente impacta. Y más, agregale el tema carne, que subió en febrero y en marzo, importante, entonces eso va a impactar también en el índice de marzo, ¿no? ¿Cuándo estimás que puede llegar a perforar la inflación ese 2%? Yo creo que en abril. Yo creo que en abril ya vamos a estar hablando de menos del 2% tal vez, en abril. ¿No es cierto? Pero, bueno, pero hay que ver todavía esto porque... Esto depende solo exclusivamente de estas cuestiones estacionales, de estos productos estacionales, o va a tener que ver con algunas otras cosas que va a tener que hacer el gobierno para bajar o romper la barrera del 2%. Acá lo importante es que el gobierno siga bajando el gasto público y mantener el equilibrio fiscal y mantener el superávit financiero, lo cual eso impacta mucho, digamos, en el nivel de credibilidad y confianza de la sociedad. Además, se bajaron parte de las retenciones, se eliminaron algunos impuestos y se espera que a medida que vaya bajando el gasto público, se vayan eliminando impuestos que son distorsivos, ¿no? Evidentemente de esto. Subieron las importaciones, por eso es que el Banco Central, ¿no es cierto?, prácticamente no pudo acumular las reservas que venían acumulando antes, ¿no? ¿Qué pasa con el ritmo, digamos? Porque es como sencillo decir, bueno, bajo los impuestos. Ahora, lo que dejo de recaudar, tengo que hacer que impacte inmediatamente el gasto público que no tiene
digamos, la misma rapidez con la que se decide bajar un impuesto. ¿Con qué se compensa eso? No, por eso te digo, vos para eliminar o bajar impuestos necesitas bajar Primero bajás el gasto público, claro, después eliminás. Porque si no, ¿cómo te financiás? ¿No entendés? La única forma de financiarte es con deuda, emisión monetaria o mayor impuesto. Entonces, la única manera es bajar el gasto público, seguir bajando el gasto público, para que evidentemente eso permita la reducción o eliminación de impuestos, que son los que, en definitiva, son los que producen en este momento la presión sobre los precios y además la competitividad, digamos, sobre las empresas locales con relación a las importaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con el consumo? El consumo y la recaudación, que van casi de la mano. Bueno, la recaudación aumentó un 1% en el mes de febrero. Aumentó la recaudación, eso quiere decir que se está moviendo el consumo. ¿Por qué factores? Eso quiere decir por el consumo. Porque se está moviendo el consumo heterogéneamente, es decir, no todo, pero está moviendo la minería, todo lo que sea combustible, todo lo que sea energía, todo eso se está moviendo bastante y además sectores industriales, como por ejemplo aumentó la producción de automotores y el patentamiento de 0 kilómetros. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que se está moviendo la economía heterogéneamente. Esperemos que eso se vaya normalizando en el tema, digamos, del sector del consumo, fundamentalmente de los sectores que tienen ingresos fijos, como los trabajadores formales. ¿El aumento de la recaudación es pura y exclusivamente IVA? No solamente IVA, ganancia. No te olvides que cuando te doy un ejemplo, cuando se entrega tabaco se percibe retención de ganancias. Entonces eso y muchos otros movimientos tienen también anticipo de ganancia o percepción de ganancia, ¿no? Eso también ayudó mucho en la recaudación, no solamente el IVA, porque el IVA está impactando porque viene subiendo, digamos, el consumo. Por eso entonces al haber más consumo hay más IVA. Y al haber más IVA hay más recaudación. Bueno, ahora te llevo, vos como economista, te voy a poner en la grieta de los economistas. Bueno. Con respecto al tema de lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, este desembolso o este nuevo préstamo, que el gobierno ha anunciado que va a ser para pagar la deuda con el Banco Central. ¿Esto genera más deuda o no genera más deuda? Hay como dos posiciones totalmente distintas. Analicemos para que se entienda el tema de tu pregunta. El gobierno va a recibir entre 12 y 20 mil millones, son las dos cifras que andan circulando del Fondo Monetario Internacional, fondo fresco. Parte de esa plata que va a recibir se destinaría a recuperar, a pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. No te olvides que el Banco Central emitía en el gobierno anterior y creaba la LELIQ para retirar fondos de circulación. ¿Me explico? Bueno, esos bonos que le pagaría el Tesoro al Banco Central para, digamos, para limpiar el Banco Central en alguna medida, hoy representan un tercio del valor. ¿Me explico? Del valor nominal, un tercio. Quiere decir que si yo pido 12 mil o 20 mil, me va a sobrar plata, no solo para pagar, digamos, la deuda que tenga el Tesoro con el Banco Central, sino que me va a quedar una especie de cinturón de castidad en las reservas para tratar de salir del cepo y tener los dólares suficientes para salir del cepo, por la duda hubiera algún tipo de, digamos, cambiario, algún movimiento cambiario. Para eso es. Ahora, si yo te debo a vos 100 y los 100 que te debo se cotiza un tercio, o sea 30, quiere decir que lo otro que me está sobrando es deuda. La deuda se consolida, la deuda consolidada en nación, provincia y municipio. O sea que va a aumentar la deuda pública, ¿no?, que es la de la deuda consolidada. ¿Por qué da la sensación que el gobierno, digamos, decían que con el blanqueo se podían aproximar al número que necesitaban para levantar el cepo? No pudo ser. Después fue que incluso esta misma plata era generar reservas para poder levantar el cepo, parece que tampoco va a ser. ¿Qué está impidiendo llegar a levantar el cepo, aunque sí hay como novedad que el presidente por lo menos por primera vez ha puesto un plazo?
para levantar el cepo. ¿Qué está pasando? Y son especulaciones políticas también. Primero y principal, técnicamente faltan dólares, para lo que te acabo de decir, Sí. para una eventualidad que pudiera haber de acuerdo al movimiento cambiario al levantar el cepo. Segundo, tenemos las elecciones en octubre. Entonces, evidentemente, ante la posibilidad que pueda haber algún movimiento cambiario con los dólares a la salida del cepo, lo levantamos el cepo después de la elección. Es decir, vos decís que hasta octubre, por el clima político, el pero gobierno no va a arriesgar a levantar el cepo. Pero totalmente no, pero se está levantando gradualmente, porque evidentemente ahora los importadores que antes tenían que inscribirse en el CIRA, ¿te acordás? En la época de Massa, y le daban a los amigos los dólares que necesitaba, y no todo. Ahora esto no tienen que inscribirse en nada y a los 30 días le dan los dólares que necesita realmente. Él cambió. Esa es una manera de ir saliendo del cepo porque antes no tenías dólares. ¿Me entendés? Una manera. La otra manera es, incluso para salir, para evitar la devaluación que presiona muchos sectores pesados de la economía, sobre todo empresarios que siempre han sido protegidos en la Argentina, evidentemente porque no ganan lo que ganaban 100%, ahora están ganando menos, pero hay que presionar para que haya una devaluación. Pero eso yo creo que no va a ocurrir. Lo que sí, ¿no es cierto?, una manera de que liquiden más dólares sería eliminar el dólar blend, o sea, liquidación en el oficial el 80 y el 20 el contado con liqui, que directamente liquiden todo el 100% sin ese 20%. Eso va a aumentar. Además viene la cosecha gruesa que va a sumar a la posible desembolso del Fondo Monetario en la reserva. Eso es importante que tenga reserva. Además, el gobierno anterior dejó casi 20.000 millones de reserva negativa. Este gobierno compró muchas reservas, pero aún así siguen en negativa, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Bueno, te comprometo para que cuando esto se empiece a cumplir o no, te invito de nuevo y lo charlamos. No, con mucho gusto. Bueno, estas son cuestiones, vos sabés que yo siempre te dije a vos que la economía la economía está en función de la decisión política y además un problema cultural también de los argentinos, ¿me entendés? Porque evidentemente yo puedo ofrecerte el mejor programa económico, pero el político dice no, pero con esa manera sí, nos vamos a mejorar, pero yo quiero que se mejore ahora una gran parte porque lo necesito. Entonces la decisión se toma ahí y a veces las medidas tardan en tomarse. Por eso te decía recién, el caso del cepo es muy probable que salga después de las elecciones, ¿no? Bueno, y si no, en fin de año, según lo que prometió el presidente. Bueno, pero vamos a salir este año del cepo. Valeriano, te tomo la palabra y te invito nuevamente. Gracias por venir como siempre. No, gracias a vos por la invitación. En el próximo bloque estamos hablando con la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda sobre estas 2.000 viviendas que se han logrado terminarlas, incluso adjudicarlas a través del ahorro previo, y qué va a pasar aquí en el futuro, se lo preguntamos enseguida. Ya volvemos.